Hola, buenas tardes. Para nosotros acá en Argentina hoy ha sido, por lo menos en nuestra ciudad, un día dedicado a las familias. La cuarentena nos ha permitido tener reuniones familiares, lo cual, por supuesto, ha sido una bendición y posiblemente por eso estamos comenzando algunos minutos más tarde también. Espero que usted lo haya disfrutado en su casa, espero que usted haya estado también con su familia y esté disfrutando de este día, que debe ser y resultar en un día de bendición. El sistema de creencias tiene poder para desarrollarnos o estancarnos. Y por segunda vez quiero avanzar un poquito más sobre este tema. Gracias a muchos amigos que me han consultado, me escribieron y de alguna manera ha hecho reflexionar este tema. Es la fe lo que activa nuestra mente para producir resultados. La fe que tenemos que considerar, lo que no es solamente un aspecto espiritual, no tiene que ver solamente con nuestra devoción, sino que la Biblia nos habla de la fe desde una perspectiva muy práctica. Son elementos que nosotros podemos llevar y poner en acción, lo que nos va a poder mantener y tener una vida victoriosa. Entonces, tu sistema de creencias tiene ese poder para desarrollarte o estancarte. Había leído una historia y me acordé de ella mientras estaba desarrollando varios de estos temas, en realidad que son parte de un seminario. Y allí en Primera de Samuel, capítulo 17, versículos 32 al 37, encontramos la historia de David y Goliat. Pero antes de llegar a la victoria que tiene David con Goliat, lo cual nos llevaría también todo un tiempo más para estudiar, posiblemente lo hagamos, nos habla acerca de esta situación que estaba viviendo. Había aparecido este gigante Goliat, estaban las fuerzas, allí el ejército de Israel, estaba Saúl, su rey, y cada vez que aparecía este gigante estaban asustados, estaban preocupados y no había manera de que ningún soldado siquiera saliera a hacerle frente a esta situación. Usted conoce la historia, ¿verdad? Se ofrecieron algunas recompensas y en eso es donde aparece el pequeño David, y cuando sabe acerca de esta recompensa y lo que significaba ganar esa batalla frente a este gigante, es que va y habla con el rey Saúl, y este es el diálogo. Y le dice: no se preocupe por este filisteo, le dijo David a Saúl, yo iré a pelear con él. A lo que Saúl respondió: no seas ridículo. No hay forma que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle, porque eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Pero David insistió y le dijo: he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre, y cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Y si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones, con osos, y también lo haré con este filisteo, pagano. Porque ha desafiado los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Así que, finalmente, frente a esta situación, Saúl accedió. Está bien, adelante, le dijo, y que el Señor esté contigo. Lo que nos comunicamos a nosotros mismos, este diálogo interior que habitualmente estamos teniendo con nosotros mismos, va de alguna manera a marcar y tiene mucho que ver con la manera como vamos a accionar y la manera como nuestra fe incluso se va a desarrollar en ciertos momentos. Y el diálogo y la manera que tenemos de comunicarnos a nosotros mismos también va a marcar el estado de ánimo con el cual nosotros nos encontremos. Y obviamente aquí tenemos dos estados de ánimos
muy bien marcado. Uno, el del temor, del pesimismo, de alguien que consideraba que aparentemente absolutamente nadie de su ejército podría haber hecho frente a este gigante. Y otro como el de David, que está dispuesto a hacerlo y que trae a la memoria todas las veces que él supo pelearse con leones, con osos y otros animales salvajes y salió victorioso en cada uno de ellos. De tal manera que para él, entre un animal salvaje y Goliat no había mucha diferencia. Una de las preguntas que me he estado haciendo es, ¿y qué nos estamos comunicando nosotros a nosotros mismos en este tiempo? Anualmente doy un curso acerca del arte de hablar en público y una de las cosas que generalmente comunico o enseñamos en este curso es que a la primera persona que nosotros le vamos a comunicar y con quien vamos a charlar y a quien le vamos a expresar las ideas es a nosotros mismos. Y ese diálogo que nosotros tenemos con nosotros mismos es tan influyente, tiene tanto poder y autoridad sobre nuestras acciones, que son las que van a marcar a continuación lo que nosotros vamos a hacer. Así que, ¿cuál es el diálogo? ¿Cuál es la conversación que en este tiempo, amigo querido, has estado teniendo contigo mismo? ¿Cuál es la charla que has estado desarrollando en este tiempo con tu propio ser interior? ¿Cómo se forman los triunfadores en épocas como las de pandemia que estamos viviendo? Porque usted sabe que siempre habrá un momento en donde se ponen a prueba lo que somos. Y se ponen a prueba también nuestros recursos. Charlando con una persona, entramos en esta área acerca de conocer nuestros recursos. Hay muchas personas que no saben que hay un potencial, que hay recursos extraordinarios que han sido puestos en nuestra vida, que Dios cuando nos diseñó lo hizo de una manera tan magnífica, que nos colocó estos recursos de nuestra mente, de nuestra manera de ser, de pensar, de hacer las cosas, pero muchas veces no sabemos cómo rescatar esos aspectos o esas herramientas. Y la prueba generalmente es una oportunidad para convertirnos en la mejor versión de lo que nosotros somos. Esos son los momentos de pruebas, en los momentos de presión, donde van a surgir de nosotros las mejores ideas, las mejores herramientas, las mayores capacidades, o nos hundiremos creyendo que no teníamos ninguna oportunidad y posibilidad. Le estoy hablando seguramente a gente de fe, y si usted no tiene fe, le estoy invitando a que comience a considerar la fe no como una cuestión religiosa, no como una cuestión devocional, sino que comience a considerar la fe como una herramienta extraordinaria que Dios ha preparado por medio de Cristo Jesús para que toda persona que cree en Cristo posea también estas herramientas y pueda salir adelante. ¿Qué herramientas son necesarias para estos momentos? La vez anterior, el domingo anterior, hablamos de que habían algunas cuestiones que marcaban justamente la manera como nosotros íbamos a enfrentar las situaciones, cómo era que nuestro mundo interior se movía, y dijimos que había por lo menos 5 cosas que teníamos que considerar. Primero, los estados de ánimo, que los estados de ánimo es algo que se forma, es algo que se desarrolla. Nuestros estados de ánimos se forman además con nuestras creencias, que es lo que nosotros creemos, qué es lo que creemos de nosotros, qué es lo que estamos creyendo del entorno, de lo que está sucediendo, y aún qué es lo que creemos de lo sobrenatural, qué es lo que creemos acerca de Dios. La tercera cosa tiene que ver con nuestras actitudes. Nuestras actitudes pueden ser positivas, pueden ser negativas. Nuestras actitudes es la manera como vamos a accionar. Habla de nuestros actos. Y esos actos pueden ser actos que nos animen o nos desanimen. La cuarta cosa tiene que ver con nuestros valores. Es necesario rescatar nuestros valores, porque nuestros valores son los que han ido formando la personalidad, han ido formando nuestras creencias, han ido formando incluso nuestra cultura. Son los valores, y esos valores, los buenos valores,
los que también van a formar parte de estas herramientas que necesitamos para estos momentos. Y finalmente, número 5, tenemos que tomar de nuestras experiencias pasadas, descubrir cómo es y cómo se desarrollaron esas herramientas que usamos y utilizamos en esos momentos para salir adelante, rescatar esos principios, tomar esos mismos valores y ponerlos otra vez en el lugar donde necesitamos para poder avanzar. Estas son las herramientas de las cuales la Biblia nos va enseñando y nos va hablando. ¿Cómo se forman los triunfadores? Así que tendríamos que preguntarnos qué herramientas estamos necesitando nosotros y cada uno de nosotros para estos momentos. Basado en estas 5 cosas que te mencioné anteriormente, el estado de ánimo, nuestras creencias, nuestras actitudes, nuestros valores, nuestras experiencias, ¿qué herramientas son las que estás tú necesitando para estos momentos? Me gustaría que pudieras hacerte esta pregunta, porque en la medida que nosotros nos vayamos respondiendo, vamos a ir descubriendo muchas cosas, como la historia que leíamos recién acerca de Saúl y David. La manera como nos comunicamos con nosotros mismos es una de las claves más extraordinarias y más trascendentes que vamos a descubrir. Tanto la conducta de David como la de Saúl eran totalmente diferentes. Y básicamente porque pensaban diferentes. Y si nosotros miramos un poco la historia de cada uno de ellos, aun como fueron elegidos para ser reyes, vamos a ver que venían de situaciones muy diferentes, que tenían que ver con su carácter, que tenían que ver con su temperamento, y aún tenían que ver con el ámbito en el cual se habían formado, tenía que ver con su sistema de creencias. Y fue su sistema de creencias lo que finalmente actuó en las acciones de uno o del otro. La comunicación que tenemos con nosotros mismos es la mayor influencia que tú y yo vamos a tener. Cuando hablamos de liderazgo, decimos que el liderazgo es influencia. Todos influenciamos sobre alguien y todos somos influenciados por otras personas. Hace unos momentos atrás estaba aquí con mis nietos y yo estaba tratando de leer algunas cosas, pero ellos querían que viéramos unos dibujitos en el canal de televisión. Así que finalmente puse los dibujitos y me entretení con ellos mirando algunos dibujitos y viendo parte de las payasadas que iban haciendo allí. Y luego me di cuenta de que en realidad ellos se habían influenciado sobre mí. Yo espero tener el mismo poder de influencia sobre ellos. El que va a influenciar más que nadie sobre nosotros somos nosotros mismos. Son nuestros pensamientos, nuestra manera de pensar. Y cómo esos pensamientos han sido influenciados o no de buena manera. El apóstol Pablo, allí en Romanos capítulo 12, versículo 2, habla de que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Porque si cambiamos nuestra manera de pensar, también cambiaremos nuestra manera de vivir. Y si cambiamos nuestra manera de vivir, vamos a descubrir el propósito de Dios y vamos a descubrir las cosas que han sido preparadas para que nos desarrollemos y nos desarrollemos victoriosamente cada uno de nosotros. Las comunicaciones. Fíjate que muchas veces las cosas no cambian alrededor nuestro, los problemas no cambian en su condición y perspectiva, los que cambian somos nosotros. El momento histórico que estamos pasando, todo lo que significa este COVID-19 y la manera como ha afectado al mundo. Creámoslo o no, creamos que se trata de un virus o no, eso es otra cosa, pero está afectando a la situación mundial. Ahora, esa situación es exactamente igual para todos. La situación no cambia. Lo que cambia
es la manera como nosotros vamos a pensar y si nuestros pensamientos y si nuestras acciones van a estar influenciadas por pensamientos adecuados. Personalmente creo que la fe es la que puede tener un poder extraordinario sobre nuestra manera de pensar, certeza en lo que se espera y convicción en lo que no se ve. Así que las capacidades están, por lo que puede variar van a ser posiblemente nuestras aptitudes para autodirigirnos y controlar nuestro propio sistema nervioso. Pero tenemos las capacidades, están puestas en nosotros. Y si hacemos un intento de ver las situaciones de una manera distinta, veremos que aunque no cambiaron históricamente los hechos, mi manera de ver puede hacer que cambie las cosas. Muchas veces un segundo examen sobre un exactamente mismo tema hace que nos vaya bien. No cambió el tema, no cambió el examen. Lo que cambió es nuestra manera de ver las cosas. Por muchos años estuve dando clases de matemáticas y recuerdo que de alguna manera fui cambiando parte de la manera de enseñarlos y me tocaba generalmente recibir a los alumnos de los primeros años y explicaba lo que era el álgebra 1 y 2 en estas materias en la universidad. Y descubrí que mucho del miedo o terror o el éxito que pudiera tenerse con respecto a estos aspectos de las matemáticas, nada más que tenía que ver con lo que ellos hubieran aprendido desde sus casas. Muchas veces doy este ejemplo. Cada vez que nuestros niños comienzan con las matemáticas o comienzan con las tablas de multiplicar, ¡oh, qué difícil que es eso! O cuando van a aprender otro idioma, entonces en la misma casa le estamos ya diciendo que es complicado. Así que el mensaje que colocamos es que las matemáticas u otro idioma son complejos, son complicados, son difíciles. De tal manera que a medida que la persona va creciendo y va desarrollándose, va ya con una idea, que esto es complejo y esto es difícil. Entonces tenemos que hacer luego el abordaje desde otra perspectiva. Una de las buenas cosas que nos permite el álgebra es que son conceptos que nacen de una condición más bien filosófica, de cómo los matemáticos griegos iban descubriendo las cosas, pero partían a través de un pensamiento y había una historia detrás. Así que comencé a contar muchas veces la historia y quería que los alumnos comprendieran la historia. Y cuando comprendieron la historia y comenzaban a usar su sistema de imaginación, teníamos resultados totalmente diferentes. Porque no es que habían cambiado las matemáticas, cambió la manera de ver la situación. Y además eso provoca en nosotros lo que la Biblia llama el dominio propio. No son las condiciones, somos nosotros. Así que nosotros tenemos que trabajar con nosotros mismos para ver de qué manera vamos a responder y de qué manera vamos a accionar en este tiempo. Este es el poder de la fe en las acciones. Si crees que puedes, vas a poder. Y si crees que no puedes, de verdad no vas a poder. Pasa por la manera como nosotros creemos. Te lo he mencionado antes. Se requiere de la misma energía para creer en algo, para no creer, para tener fe como para no tener fe. Es exactamente el mismo gasto, es exactamente la misma cantidad de energía que utilizamos. Solo que uno nos va a dar buenos resultados y otros posiblemente no tan buenos. El poder de la fe en las acciones es esto. Es el sistema de creencias que tiene una directa relación con nuestro propio sistema nervioso y la manera como nosotros usamos esos mensajes hacia nosotros mismos, el mensaje o las expresiones que utilizamos y lo que nos decimos constantemente van a abrir o van a cerrar posibilidades.
Hace años atrás, cuando escribí el libro Automaldiciones, lo que no sabemos del efecto que producen nuestras palabras, estuve investigando muchísimos casos de cómo era que incluso podíamos llegar a desarrollar enfermedades a través de nuestras palabras, acerca de lo que decimos. Y si usted es una de las personas que anda diciendo no puedo, no va a poder. Y si usted es una persona que cada vez que se equivoca en algo dice qué tonto que soy, no va a hacer otra cosa más que tonteras. También nosotros usamos la sintaxis mental. ¿Qué significa esto? Que tenemos una forma como organizamos nuestros pensamientos, ideas y acciones. Todos lo hacemos. Generalmente nosotros los latinos organizamos las cosas de una manera más sanguínea. Primero sentimos, nos emocionamos con algo y lo hacemos, y después nos agarramos la cabeza para pensar diciendo, ¿y qué fue lo que hice? De tal manera que nosotros tenemos que aprender a utilizar estas herramientas de la sintaxis mental y poder organizar pensamientos, ideas, emociones para llevarnos a acciones concretas que nos den buenos resultados. Sin duda, David, antes de salir a la batalla con Goliat, ya había ordenado, ya había hecho esa sintaxis mental para, desde su propia experiencia, ordenar incluso cuáles serían los pasos con los que iba a continuar. En esa experiencia demostró que ya no tenía temor de tratar con animales salvajes. Entre paréntesis, él consideró a Goliat nada más que un animal salvaje. Y también sabía cómo atacar y cómo iba a desarrollar los eventos para ser el triunfador en ese día. Así que David supo ordenar esto desde su propia experiencia, porque ese era su modelo mental. Pero el modelo mental de Saúl, ya vimos, era muy diferente. De hecho, habían pasado días y estaban todos escondidos, porque ninguno de ellos, ni el propio rey, teniendo incluso todo su ejército y teniendo todo su armamento, el modelo mental que tenía no le permitía avanzar para haber derrotado a Goliat. Luego esa comunicación, llamémosle fisiológica, es esto que sucede entre nuestra mente y nuestro cuerpo, esa vinculación total. Es lo que me permite creer y llevar a la acción. Mi creencia está relacionada directamente con mi postura, con la manera como me paro, con la calidad de mis movimientos, con mis expresiones faciales, incluso hasta la manera de respirar. No sé cómo se lo imagina usted a David en ese momento, pero yo me lo imagino que él estaba incluso mostrando en su carácter que iba a tratar a ese Goliat como un animal más. Así que aquí voy y voy para dominarte, voy para destruirte. Ya lo he hecho antes. Toda su acción, toda su postura estaba hablando de que él ya había ganado esa batalla. No así la de Saúl, que lo consideró un tonto, y aún incluso después, todavía teniendo temor de lo que fuera a hacer ese pastorcito joven, le entregó su armadura. Obviamente David no la usó porque no podía ni siquiera moverse. La pasión que muestra David estaba basada en sus victorias y en la fe de que el Dios de los ejércitos de Israel estaría con él. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos enfrentando estas semanas? Estamos teniendo una de las cuarentenas más largas de la historia, según hemos visto, lo cual no significa que estamos decayendo, muy por el contrario.
en la manera que usted tenga de pensar, este es el tiempo en donde se está preparando, donde está haciendo los ejercicios necesarios para salir a matar a Goliat, para salir y agarrar la bestia y destruirla. O podemos estar en casas escondidos diciendo, tengo tanto temor de lo que va a suceder. Y no podemos pensar ni organizar nuestros pensamientos para acciones poderosas y positivas. Nuestra conducta puede responder y ser el resultado del estado de ánimo en el que nos encontremos. Por eso es que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y tenemos que cambiar nuestro estado de ánimo. Una de las expresiones que utiliza Jesús es que cuando Él va hasta donde estaban sus discípulos allí en la noche y el barco estaba allí en medio de una tormenta, y ellos incluso llegan en ese miedo a pensar que el que viene caminando sobre las aguas es un fantasma, y la expresión de Jesús es, tengan ánimo. Porque al cambiar la perspectiva, al cambiar la manera de pensar, cambia la manera como vamos a resolver. ¿Cómo estamos? Amigos, nos potenciamos, nuestro estado de ánimo se va a potenciar cuando desarrollamos confianza, amor, seguridad interior, alegría y fe. Básicamente son las cosas que también la Biblia dice que es el fruto del Espíritu. Tiene que ver con este estado de ánimo. Eso es el producto. Esto libera en nuestro ser fuentes inagotables de poder para hacer. Por otro lado, la confusión, la depresión, el miedo, la angustia, la tristeza, la frustración, nos va a debilitar. Así que, ¿qué está pensando usted? ¿Cómo está viendo los próximos días y las próximas semanas? ¿Cómo estamos? La gente de fe puede ser muy eficaz, porque es nuestra manera de pensar y las herramientas que hemos adquirido las que van a afectar directamente sobre nuestro estado de ánimo, y nuestro estado de ánimo va a afectar directamente sobre las acciones que vamos a llevar adelante. Mi estado de ánimo, o sea, mis creencias, mis actitudes, los valores, las experiencias de la vida, la representación mental que me hago de las cosas, son las que nos van a preparar para desarrollar vidas victoriosas. Pero si no le damos lugar a esta fe práctica, posiblemente estaremos pensando que el diablo está en nuestra contra, cuando en realidad depende de nosotros, porque por fe andamos y no por vista. Así que tenemos que pensar si vamos a seguir el modelo de David o vamos a seguir el modelo de Saúl. Y para seguir un modelo tenemos que activar las herramientas que necesitamos activar para nosotros en este tiempo, tomarlas para nosotros en este tiempo. Tenemos que tomar conciencia de ellas. La fe, como lo dijimos anteriormente, nuestros valores, las experiencias de vida, la representación que hacemos mentalmente de las situaciones. Tenemos que tomar conciencia y saber qué es lo que estamos pensando, qué es lo que estamos viviendo, y revertir todo lo que sea necesario, cambiando la manera de pensar, cambiando nuestro sistema de creencias. Y como le dije al principio, si usted todavía no tiene un sistema de creencias, le invito a pensar que Jesús puede transformar la vida. No es una cuestión de religión, es adquirir un modelo de vida que además espiritualmente nos ha concedido vida eterna. La fe y nuestro sistema de creencias, ya le dije, no tiene que ver con valores religiosos o devocionales, tiene que ver con la manera como vamos a vivir y cómo vamos a enfrentar las situaciones.
Nuestros sistemas son las herramientas que nos ha dejado el Señor y se han activado por medio del Espíritu Santo para que usted y yo seamos victoriosos. Tu sistema de creencias tiene poder para desarrollarte, pero la fe que está a nuestra disposición es lo que activa la mente para producir resultados. Y todos los que lo aceptaron, los que creyeron en el nombre de Jesús, se les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y cuando yo me veo a mí mismo como un hijo de Dios y tomo todas estas herramientas de la fe que nos han sido concedidas por medio de Jesús, entonces puedo declarar que soy una persona más que victoriosa, que todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza, y que aunque pueda caer 1000 a mi izquierda o 10,000 a mi derecha y ande pestilencia durante el día o la noche, a mí no me tocará. En paz me acostaré y de la misma manera dormiré, porque solamente el Señor me hace vivir confiado, contento con lo que tengo ahora, porque el Señor ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. De manera que puedo decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré de lo que pueda suceder o de lo que pueda hacer el hombre. Es tu sistema de creencias el que va a desarrollarte para victorias o estancarte. Mi oración es, activa la fe, activa tu mente en fe para producir resultados. Que tengamos un todavía excelente día y podamos seguir disfrutando con nuestra familia. Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es conforme al propósito por el cual fuimos llamados. Un abrazo grande, bendiciones, hasta otro momento en esta semana.